Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición el podernos volver a reunir en esta noche para seguir escudriñando la palabra de Dios y específicamente acerca de ese tema tan hermoso y maravilloso de la oración. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, como siempre, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra, Señor, sabiendo que cuando los hermanos convivimos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. En esta noche, Señor, levantamos delante de ti este tiempo pidiéndote, Señor, que sea un tiempo de transformación, que sea un tiempo de edificación, de exhortación, Señor, y un tiempo en el cual tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones y los transforme cada vez más, Señor, a la imagen de Cristo, Padre. Señor, te damos gracias porque tú no solamente eres nuestro Dios, eres también nuestro Padre. Y como Padre, Señor, nos provees, nos formas, nos sanas, nos restauras, nos cuidas, nos proteges, Señor. Nos provees de todo bien y tienes cuidado de nosotros permanentemente, Señor. Todo el tiempo nos tienes delante de tus ojos, Señor, y todo el tiempo estás trabajando en el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos a cada uno de nosotros un futuro y una esperanza, llevando nuestra vida como la luz de la aurora, en aumento en cada uno de los aspectos que la conforman, Señor. Padre, en esta noche te alabamos y te bendecimos, reconociendo que solo tú eres Dios, pero más que Dios eres nuestro Padre, y que en ti, Señor, está la perfección, la bondad, la verdad, el amor, la gracia, la misericordia, la justicia, la santidad, Señor, y tantas otras cosas más. Tú eres fiel, Señor, y permaneces fiel a cada uno de nosotros, aun cuando nosotros no permanezcamos fieles a ti todo el tiempo, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia genuina y verdadera a la palabra de Dios y a la vida abundante que tenemos en ti. A vivir, Señor, en ese pacto de gracia que tú pagaste en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, que permanece también sobre nosotros y en nosotros, nos guíe a toda verdad. Abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Fruto de transformación, fruto de amor, fruto de santidad, fruto de obediencia a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a pasar en tu palabra y con tu Espíritu Santo, Señor. Ensancha nuestro corazón para tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta transmisión. Es un privilegio el poder compartir con ustedes y vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. Tal como lo dice el título de la enseñanza, hoy vamos a continuar escudriñando la palabra relacionada con el pasaje en el Padre Nuestro de hágase tu voluntad. No sin antes recordar que la oración es un privilegio y un regalo de Dios para nosotros, de acuerdo a lo que nos enseña
Proverbios capítulo 15, versículo 8, que la oración de los justos es el gozo del Padre, pero que el sacrificio de los impíos es abominación a Él. Por el otro lado, también la oración es una delicia, de acuerdo a lo que nos enseña también el Salmo 16:1. Deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Por lo tanto, la oración no es algo pesado, gravoso, algo difícil o no lo tiene que ser. Y si lo es de esa manera es porque en nuestras mentes todavía tenemos conceptos equivocados acerca de la oración. Y la oración es una forma o es la forma que Dios ha determinado para que nosotros conectemos todos los aspectos de nuestra vida, personas, circunstancias y situaciones con Él. Por eso la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos enseña que oremos sin cesar. ¿Y ello para qué? Para que nuestros pensamientos estén conectados todo el tiempo con el Señor, buscando su intervención, consejo, dirección, que se manifieste su buena voluntad agradable y perfecta en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y la oración hemos estado viendo también que es más allá de petición. La oración implica muchísimas cosas más allá de la petición. Ese es un concepto muy estrecho de la oración que desafortunadamente tienen muchos creyentes. La oración realmente es alabanza, es acción de gracias, es conectarnos con Dios a través de la lectura de su palabra, conectarnos con Él a través de la meditación de la palabra, a través de buscar su dirección en cada decisión que vamos a tomar en nuestras vidas, a través de buscar hacer todas las cosas que hacemos para la gloria de Él y a través también de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque en cada una de estas cosas nuestros pensamientos, nuestro corazón se conecta con el corazón de Dios y eso es la oración. La oración es comunión, la oración es comunicación. La oración no es solo pedir, nos lo enseña Mateo capítulo 7, versículo 7. La oración es pedir, es buscar, es tocar o llamar. Y el Señor en cada uno de esos aspectos nos da respuestas. La oración no requiere de cada uno de nosotros un alto grado de espiritualidad, como algunos hermanos piensan cuando le dicen a uno, hermano, mejor ore usted porque a usted Dios sí lo escucha. A mí no, ese es un concepto totalmente equivocado también relacionado con la oración, porque la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros los justos oramos, el Señor va a escuchar, y más que escuchar, Él va a inclinar su oído para escucharnos, y Él siempre va a responder nuestras oraciones, no necesariamente de la forma que nosotros quisiéramos o exactamente como nosotros pedimos, pero sí la va a contestar de tal manera que la respuesta a esa oración sea la mejor para nosotros. Y hemos hablado de que el Señor tiene 3 tipos de respuesta para nuestras peticiones. La primera es sí. La segunda es sí, pero espérate porque yo voy a hacerlo lo más hermoso en mi tiempo. Y la tercera respuesta es no, porque tengo algo mejor para ti. El día de ayer, luego de esta introducción, de esta pequeña introducción, recordemos que el día de ayer comenzamos a compartir acerca de lo que significa hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y recordemos que en relación al Padre Nuestro hablamos de que cada una de las frases u oraciones del Padre Nuestro no es para que nosotros la repitamos mecánicamente
o en automático, sino que lo que el Señor estaba haciendo en esa oración es enseñarles a los discípulos acerca de los diversos tipos de oración y acerca de las diversas temáticas que nosotros podemos usar o echar mano para tener esa comunión con el Señor. De tal manera que cuando comenzamos a hablar acerca del Padre Nuestro, dijimos que el primer tipo de oración que aparece en la primera frase, que es Padre Nuestro, es una oración relacional y de acción de gracias, en la cual nosotros reconocemos que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, pero ello lleva la implicación de clamarle al Señor para que cada día nos muestre lo que verdaderamente significa que Él sea nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos, para vivirlo a Él como Padre y para vivir nosotros como hijos, porque no es lo mismo decirle a Dios Padre que vivirlo como Padre, de la misma manera que no es lo mismo decir que somos hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Y al mismo tiempo esta frase Padre Nuestro, que identifica un tipo de oración relacional, también es una oración de acción de gracias por cada uno de los beneficios que nosotros recibimos como hijos de Dios. Y recordemos que hemos comentado que hay una serie de beneficios en la palabra de Dios que son única y exclusivamente para los hijos de Dios, que no son para todo el mundo. A veces tenemos la tendencia de pensar que hay que todas las cosas que dice la palabra de Dios son para todos, y no es cierto. Hay cosas que son referidas a los no creyentes, otras referidas al pueblo de Israel y otras referidas a los hijos de Dios, y dentro de las cosas que Dios nos enseña en su palabra, que son exclusivas para los hijos de Dios, está la salvación en Cristo Jesús, la nueva naturaleza, la dirección del Espíritu Santo, la gracia, etcétera, etcétera. Luego, el segundo tipo de oración que vimos es en la segunda frase o en la segunda oración del Padre Nuestro, que es que estás en los cielos. Y esto vimos que es una oración de alabanza y también de acción de gracias, donde reconocemos la grandeza, la magnificencia, la perfección, la inmensidad y majestuosidad de Dios frente a cada uno de nosotros, que somos una micropartícula del universo que Dios creó, y que sin embargo, a pesar de ser esa micropartícula, para Él somos sumamente valiosos, somos la niña de sus ojos, y Él tiene cuidado de cada uno de los aspectos de nuestra vida, y ello nos debe llevar al reconocimiento del enorme amor, gracia, misericordia, bondad de Dios con cada uno de nosotros como Padre. Vimos también después de ello una oración que es una oración de honra y de santificación. En la oración santificado sea tu nombre. Es el reconocimiento de que Dios es total, completa y absolutamente santo, pero también de nuestra necesidad de la santificación, por cuanto que como hijos la palabra de Dios nos enseña que necesitamos ser obedientes a Él, que necesitamos ser santos como Él es santo. La característica de los hijos de Dios es la búsqueda de la obediencia creciente a la palabra de Dios, y eso es lo que verdaderamente distingue a un hijo de Dios de a un simpatizante, seguidor o cualquier otra situación con respecto a Dios. Después de esa oración también hablamos de venga tu reino,
y esta es una oración de intercesión y también es una oración de santificación que nos debe llevar a buscar la santificación constante de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque venga tu reino significa que en la tierra se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, comenzando por cada uno de nosotros, igual que por cada uno de nosotros comienza la santificación. No podemos pedir que Dios haga algo en los demás si no la va a hacer en nosotros. No podemos pedir que Dios haga algo externo si no lo hace internamente en nosotros, porque entonces eso sería como una oración que no es conforme a su voluntad, porque la voluntad del Señor es que primeramente la santificación y primeramente Él venga a su reino es al corazón de cada uno de nosotros. Luego, ayer hablamos del tema hágase la voluntad, que es una oración para pedirle al Señor, para reconocer delante del Señor la necesidad de nuestra obediencia y santificación, y también interceder por otros para que esa obediencia y santificación sea también en ellos, de tal manera que todos podamos vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como vemos en la primera parte del Padre Nuestro, todo se trata de santidad. Todo se trata de obediencia, todo se trata del perfeccionamiento de nosotros los santos. Es en la oración, en la parte, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, las tres cosas. Después de la alabanza, la acción de gracias, el reconocimiento de quién es Dios, viene esas tres frases que van dirigidas desde diferentes aspectos al mismo punto, al punto de nuestra santificación. Y la santificación significa la obediencia creciente a la palabra de Dios. La santificación significa la transformación de esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón al carácter de Cristo, y ello implica la muerte del yo, la muerte a nosotros mismos, la negación de nosotros mismos para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. De tal manera que hoy quiero reforzar ese concepto acerca de lo que es la santidad. Hay en el ámbito cristiano y en ciertos sectores del cristianismo hay un rechazo a palabras y a predicaciones que se refieran, por ejemplo, a la santidad, al pecado, al arrepentimiento, a la santificación, porque hay un concepto muy distorsionado de lo que es la santidad. En principio, para poder hablar de este tema, recordemos que este es un tema fundamental para los hijos de Dios. No es un tema que podamos dejar de lado porque alguien se va a ofender, porque a alguien le va a molestar, porque alguien se va a sentir confrontado. No es un tema para dejarlo de lado. Realmente es un tema fundamental y principal en la palabra de Dios. Y en el trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos comprender esto porque todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas es para buscar en nosotros esa santificación. Para que esa santificación se haga en nosotros. Y notemos lo que dice la palabra de Dios. No es mi concepto, sino es el concepto que está especificado muy claramente y muy ampliamente en la palabra de Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo número 3, nos enseña, y versículo 7 en los dos versículos,
Vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4 y versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Notemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, la palabra y versículo número 7, el Espíritu Santo vuelve a repetir el concepto para que nos quede claro. Dice la palabra, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamado más importante y la voluntad más importante de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña estos dos pasajes, es nuestra santificación. Luego, si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, la palabra del Señor nos enseña algo más relacionado con este concepto. Dice la palabra, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Notemos que dice que todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es su propósito por el cual nos ha llamado? Lo vimos en las escrituras de Primera de Tesalonicenses. Su propósito es nuestra santificación. Por lo tanto, todas las cosas obran para bien a los que hemos sido llamados a la santificación. Y dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto significa que la santificación es ser cada día más semejantes a Cristo. Y esto va de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo enseña en Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. También lo enseña Jesús en otros pasajes y entre ellos Mateo 16, 24. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, vemos en estos pasajes que la santificación es una prioridad del Señor y santificación significa, primero que nada, el ser semejantes a Cristo. Es que cada día nos vayamos pareciendo más en nuestro carácter a Cristo. Para parecernos más a Cristo en su carácter, necesitamos crucificar, negar nuestro yo. Recordemos que el yo es el que busca la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación por caminos que le parecen derechos al ego, pero no son, le parecen derechos en su propia opinión, pero no son caminos de vida, sino son caminos de muerte. Por lo tanto, la santificación es la voluntad del Padre, porque Él nos quiere apartar de todas aquellas situaciones que implican que perdamos esa vida abundante que tenemos en Cristo. Luego, en segunda de Corintios, en el capítulo número 3, versículo número 18, la palabra nos vuelve a confirmar este concepto. Dice la palabra en 2 de Corintios, voy a leer desde el versículo 17 al 18, en 2 de Corintios 3, 17, 18, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma de Jesucristo. Otra vez, el carácter de Cristo, la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Y ello es lo que trae libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la autocomplacencia, de la autogratificación, de la autoexaltación de la que nos habla Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, que son enemigos de Dios. Y finalmente, en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13, en adelante, 13, voy a leer del 13 al 16, por lo menos, dice la palabra. ¿Y quién es? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Voy a leer del 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, estamos hablando, número uno, que la voluntad del Señor es nuestra santificación, que la santificación implica la negación del yo y que la formación del carácter de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que se manifieste el fruto del Espíritu, que Gálatas 5, 22, 23, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y también en esta escritura nos está diciendo cuál es la forma de ser, de llegar a esa santidad, de llegar a esa transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo, la forma de negarnos a nosotros mismos. Y esa forma es la obediencia a la palabra de Dios. Tanto la obediencia a la palabra de Dios como la santidad y la santificación y como la transformación de nuestro carácter y la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros se da de una manera gradual. No se da de la noche a la mañana, no se da simplemente por el hecho de que soy salvo, voy a la iglesia y cumplo con actividades religiosas, sino que es un proceso continuo de transformación de nuestro ser total por el Espíritu Santo para que se manifieste la obediencia, la negación del yo, la transformación de nuestro carácter. Para entender la santidad, porque hay muchos conceptos equivocados de la santidad en el ámbito cristiano, y le voy a contar algunos y por qué es que estoy insistiendo en este tema. Resulta que parte de nuestro ministerio es dirigir una universidad ministerial, una universidad para la formación de líderes y de ministros. Y dentro del trabajo de la universidad, en algún momento le pedimos a una de las estudiantes de la universidad que nos presentara un trabajo acerca de la santidad, de lo que significaba la santidad. Y como parte de ese trabajo, la hermana fue al lugar donde ella vivía y buscó a algunos líderes y algunos pastores de su comunidad para hacer una encuesta acerca de lo que significaba para ellos la santidad.
Quiero hacerle notar que esto no, donde esta hermana vivía, no era en un lugar donde carecieran de recursos para poder prepararse para el ministerio, conocer más de la palabra de Dios, estudiar para el ministerio, etcétera, sino todos esos recursos estaban disponibles. Sin embargo, me llevé tremenda sorpresa cuando comienzo a leer el trabajo de la hermana y comienzo a ver las respuestas de algunos líderes de iglesia respecto a lo que era la santidad. Y entre algunas de las respuestas que dieron a la santidad es que santidad era ir a la iglesia y usar corbata. Otro dijo que la santidad era, y era de diferentes iglesias, ¿no? Ella entrevistó a un líder en cada una de las iglesias que visitó. Otro líder le dijo que la santidad era no usar la corbata abajo del cincho. Una hermana le dijo que santidad era usar vestido largo y mantilla. Y eso cuando, y algunos otros conceptos por el estilo. Cuando yo leí esto, la verdad es que no sabía si ponerme a llorar o ponerme a reír. Y todavía llamo a la hermana y le digo, mire hermana, ¿de verdad esto fue lo que le dijeron los pastores o esto es algo que usted está poniendo ahí? No, me dijo, es de verdad, esas fueron las respuestas que me dieron. Y eso me dejó a mí muy pensativo y muy preocupado, porque me puse a pensar si esos son los conceptos de santidad que se manejan, a dónde estamos llevando a los hijos de Dios, a dónde los estamos dirigiendo, hacia qué los estamos formando. Y me he topado con algunas situaciones también que me duelen mucho, en el sentido, por ejemplo, de que en algunas congregaciones a las mujeres, si están con pantalones, las privan de la Santa Cena, de poder tomar Santa Cena. Pero las líderes de esa congregación, cuando están fuera de la iglesia, usan pantalones. Y algunas de ellas usan pantalones bastante apretados. Entonces me pregunto, ¿por qué en la iglesia no pueden, pero sí lo pueden usar afuera? Y eso me da, eso y muchas cosas más me han enseñado que hay una santidad aparente, una santidad externa, que confunde a muchas personas y que no es la verdadera santidad. La santificación no es externa. La santificación se va a manifestar externamente, pero la verdadera santificación es algo que se da en el corazón. He observado a lo largo de mi vida como creyente a muchas personas que en la iglesia aparecen sumamente piadosas, sumamente dan la impresión de una extrema santidad. Pero cuando cuando salen de la iglesia, lo primero que hacen es comenzar a criticar y a juzgar a medio mundo. Ya viste cómo vino vestido fulanito o la fulanita, o ya viste que la fulanita o el fulanito a la hora de la alabanza estaba viendo su celular, o a la hora de la prédica se quedó dormido. Entonces estamos aparentando una santidad, no una santidad una santidad externa, pero no una santidad verdadera, una santidad del corazón. Luego he observado también que otras personas constantemente, que también se sienten muy santas, constantemente están juzgando y criticando los pecados de otros, pero no están viendo sus propios pecados. La santificación no tiene que ver con los demás, la santificación tiene que ver conmigo.
La santificación es lo que Dios quiere obrar en mi corazón. Aparte, Dios estará obrando en el corazón de los otros, pero eso no es asunto mío. El asunto mío es permitirle al Señor y dejar que el Señor obre en mi corazón. Hay gente que se siente muy santa porque no roba, no mata, no comete adulterio, no se emborracha, no dice malas palabras, pero sin embargo, esta gente está juzgando a todo el mundo, no manifestando amor al prójimo, sino más bien crítica, juicio, chisme, murmuración, condenación, acusación, etc. Y eso tampoco tiene que ver con la verdadera santidad del Señor. La santificación comienza por reconocer que la necesitamos nosotros en primer lugar. Recordemos lo que la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y segunda de Corintios 3:18 nos enseña también que vamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo, en la imagen de Cristo. Eso significa que la santificación es un proceso progresivo que va a ser concluido finalmente el día que nosotros nos presentemos delante del Señor. Por lo tanto, esto implica la conciencia personal de que el primero que necesita ser santo soy yo. Aunque somos hijos de Dios, ello no implica que ya terrenalmente seamos santos. Primera de Juan capítulo 1. En Primera de Juan encontramos tres escrituras que son contundentes respecto a esto, para que no nos creamos ni tengamos un concepto de nosotros más alto del que debemos tener, como nos lo enseña Romanos 13:3. Y dice en Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esta es contundente, la siguiente que le voy a dar por si alguno tiene todavía duda. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24. Es Pablo, por el Espíritu Santo, escribiéndolo. Y es Pablo escribiéndolo por el Espíritu Santo cuando ya su ministerio estaba en sus años finales, aproximadamente entre el año 61 y el año 63 después de Cristo. La conversión de Pablo fue más o menos entre el año 33 y 34. Quiere decir que él ya llevaba alrededor de 28, 29 años de ministerio y ya había escrito la mayor cantidad de las epístolas que escribió. O sea, ya era un ministro totalmente maduro. Pero notemos lo que dice en Mateo 7, 21 al 24, y eso nos debe mantener en la perspectiva de realmente quiénes somos nosotros y qué somos delante del Señor y delante de su palabra. Dice Pablo, escribe, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo está reconociendo que su lucha por la santificación, por la obediencia, por la formación del carácter de Cristo en él, por la negación del yo, es una lucha que continúa a pesar de que ya era un ministro maduro y a pesar de que era la persona que Dios estaba usando para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, la mayor parte de las enseñanzas que sostienen la iglesia. Esto es
debe ser tremendamente confrontador para nosotros, en el sentido de que por mucho tiempo que tengamos en el Evangelio, por mucho tiempo que tengamos de estar en el Señor, aún dentro de nosotros hay una parte engañosa y perversa del corazón que nos implica que sigamos constantemente en la búsqueda de esa santificación, de esa obediencia, de esa transformación de nuestro carácter y de la negación del yo. Es algo, Pablo nos está hablando de que la verdadera santificación está en el corazón, no en lo externo. Pablo externamente podía parecer un ángel, pero internamente él entendía perfectamente que todavía estaba luchando contra el pecado en él. Quizá no lo manifestaba, pero el pecado no necesariamente se va a manifestar en actos, pero el pecado puede estar en nuestra mente, en nuestro corazón anidado, esperando la oportunidad de manifestarse. Todos nosotros somos hijos de Dios. A los ojos de Dios somos santos y somos justos, pero todavía debemos ser conscientes que en nuestro corazón existe ese enemigo que se llama el yo, que es el que está agazapado esperando la oportunidad de dirigirnos al pecado. Entonces, la santificación, la obediencia a la palabra, la negación del yo, la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, que es lo que implica la santificación, es una batalla constante, una lucha constante. No es como algunas personas lo piensan. Me recuerdo en algún momento que me refirieron una plática que una hermana estaba teniendo problemas con una líder de su congregación. Y entonces, porque la líder de la congregación de esa congregación estaba manifestando algunas actitudes que dañaban el corazón de esta hermana. Y entonces mi consejo fue: hermana, usted tiene que hablar con la líder, tiene que ir y decirle lo que está pasando, y lo que las acciones de ella y las palabras de ella están ocasionando en usted, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y díselo. Entonces, para que lo deje de hacer. Y entonces esta hermana fue con su líder. No sé exactamente la posición que esta líder tenía en la iglesia, pero resulta que la respuesta me dejó sorprendido a mí cuando me la contó esta hermana. La respuesta que le dio la líder fue: mire, hermana, lo siento mucho, usted está equivocada, no es problema mío, es problema suyo. Yo ya soy hija de Dios, yo ya soy ministra del Señor y yo no puedo pecar. Porque la palabra de Dios dice que yo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, por lo tanto en mí ya no hay pecado. Y yo no puedo pecar. Un concepto totalmente tomando ciertos pasajes bíblicos fuera de contexto para justificar que su pecado no era pecado. Y hay muchísima gente que está haciendo eso en el cuerpo de Cristo. Están espiritualizando su pecado, espiritualizan la codicia como por prosperidad de Dios. Espiritualizan su pecado porque todo me es lícito. Y se les olvida que no todo conviene, no todo edifica y no me dejaré dominar de nada. Y así sucesivamente podemos encontrar este tipo de argumentos que nos enseñan que una persona no está consciente de ese proceso que Dios está trabajando en nuestro corazón y que lo va a trabajar desde el día de nuestra conversión hasta el día de nuestra muerte, donde finalmente vamos a ser perfectamente santos, porque nuestra alma va a ser totalmente transformada en aquellos aspectos en los cuales no fue transformada aquí en la tierra. Pero nosotros en nuestra vida terrenal debemos proseguir a esa meta, que es la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo, que es la santificación. Muy bien.
el ser conscientes de nuestra imperfección, de nuestra batalla constante contra el pecado, implica la conciencia también de la necesidad de nuestro arrepentimiento, reconocimiento y confesión de pecados delante de Dios. Y esto nos lo enseña Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto está escrito a creyentes, no está escrito a gente no creyente, está escrito para los hijos de Dios. Y esto supone lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces debemos reconocer nuestra imperfección. Cuando reconocemos nuestra imperfección, es un principio de humildad. Y la palabra de Dios nos enseña que seamos mansos y humildes de corazón, así como Jesús es manso y humilde de corazón. Y este es el punto siguiente que quiero compartir con ustedes. La santificación requiere de nosotros humildad para reconocer nuestros pecados. Y esto lo vemos claramente enseñado por el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, legalista, y el otro publicano o pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que este publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si vemos el ejemplo del fariseo, el fariseo estaba haciendo o hablando delante del Señor con orgullo acerca de aspectos externos. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero lo que no se fijaba es el orgullo de su corazón. Y recordemos que la palabra de Dios dice que Él resiste a los orgullosos y da más gracia a los humildes. Por lo tanto, el fariseo no reconoce por el orgullo sus pecados, mas el publicano o pecador es justificado porque con humildad reconoce su imperfección, la imperfección de su corazón delante de Dios. Y déjeme decirle algo: delante de la santidad de Dios, ninguno es santo. Si no fuera por la intervención de Dios al final de nuestras vidas, cuando Él perfecciona lo que comienza aquí en la tierra, ninguno de nosotros alcanzaría la santidad de Dios. Y el modelo de la santidad es la santidad de Dios, porque dice: sean santos como yo soy santo. El modelo de santidad no son los demás, no es ser más santo que los demás. La verdadera meta de la santidad es ser santo como Dios es santo. Y en eso todos, absolutamente todos, fallamos. Si ya nos creemos muy salsas, si ya nos creemos muy súper espirituales, déjeme decirle que lo voy a bajar de la moto. Porque ninguno de nosotros llena el requisito en este momento. Mientras vivimos en la vida terrenal, ninguno alcanza esa meta. Por lo tanto,
Todos necesitamos seguir creciendo en esa santificación, en esa obediencia, en esa negación del yo y en esa transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros de formar el carácter de Cristo y ayudarnos a negar las obras de la carne. La santificación significa acogernos todo el tiempo a la misericordia de Dios para el perdón de nuestros pecados. La palabra nos enseña en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Por qué la misericordia de Dios es nueva cada mañana? Porque todos los días necesitamos misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es el carácter de Dios, la parte del carácter de Dios por la cual nuestros pecados son perdonados. Y si está hablando de que sus misericordias son nuevas cada mañana, es porque cada mañana necesitamos su misericordia por los pecados que hemos cometido el día anterior. Porque ninguno vamos a alcanzar esa santidad perfecta ni siquiera un día. Todos vamos a pecar todos los días. Esto tampoco es una justificación para que pequemos. Esto es un llamado de atención para que estemos atentos a evitar, a apartarnos, a negar el pecado en nosotros todos los días, a estar despiertos. Algunos dicen, bueno, pero como no voy a ser perfecto hasta que me muera, entonces, bueno, pues peco y ya. No, eso no es ser un hijo de Dios. Eso es simplemente estar buscando una justificación en la palabra que no existe para mantenernos en nuestro pecado. Nuestra meta, nuestra lucha diaria es en contra del pecado. Esa es una lucha diaria, es una lucha en contra de nuestro peor enemigo, que es el yo. Y la santificación implica reconocer no solo que nosotros somos pecadores, sino también que los demás lo son y que necesitan tanto de la misericordia de Dios como la necesitamos nosotros, y que necesitan de nuestra misericordia como nosotros la necesitamos de los demás. Voy a repetir esto porque es importante. Dice, la santificación implica reconocer no solo que nosotros somos pecadores, sino también que los demás lo son, y que ellos necesitan tanto de la misericordia de Dios como la necesitamos nosotros, y que necesitan de nuestra misericordia como nosotros la necesitamos de los demás. Es decir, el que verdaderamente se reconoce pecador, la actitud de él es no solo la misericordia de Dios para mí, sino también la misericordia de Dios para los demás, aunque su pecado sea diferente al mío. O aunque el otro manifieste un pecado que ya en mi vida está superado. Pero así como yo necesito la misericordia, el otro necesita misericordia. Y no solo necesita misericordia de Dios, sino necesita misericordia mía. Juan capítulo 8, versículos del 4 al 11. Es una tremenda enseñanza respecto a esto. Le dijeron, a Jesús está relatando esto: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Notemos que los que estaban acusándola se creían súper religiosos. Y cuando Jesús les dijo: El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
todos se comenzaron a ir unos detrás de otros. Hasta que quedó Jesús con la mujer, y la mujer era pecadora. Porque evidentemente la mujer era pecadora si había sido sorprendida en el acto de adulterio. ¿Y qué le dice el Señor? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le dice, ni yo te condeno, vete y sigue pecando. No. Le dice, vete. Ni yo te condeno. No peques más. Esa es misericordia. Y de la misma manera que Jesús usó esa misericordia con esa mujer pecadora, de la misma manera nosotros deberíamos usar de misericordia con cualquier persona que veamos en pecado. Porque la palabra de Dios nos dice también, Jesús mismo nos dice, lo que yo hice con ustedes, háganlo ustedes con los demás. Y es lo que nos enseña también la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Notemos que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No dice, ustedes que son espirituales, acúsenlo, juzguenlo, condénenlo, apártenlo, mándenlo de regreso al mundo, etc. No, dice, restáurenlo. Y dice algo muy importante. Restáurenlo, porque no sea que después ustedes necesiten restauración, ustedes necesiten de esa misericordia. La verdadera santidad no es misericordiosa con uno mismo e implacable con otros. La verdadera santidad es misericordiosa con uno, pero también misericordiosa con los demás. La verdadera santidad no acusa. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y en Romanos 8:3, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El que acusa es el diablo. Y cuando nosotros estamos acusando a otra persona, estamos haciendo el trabajo del diablo, no el trabajo de Dios. El trabajo del diablo es acusar. ¿Y sabe qué? Un pecador no necesita acusación. El pecador está siendo acosado, asediado con acusación por el diablo. Lo que nosotros necesitamos es llevar esa palabra de restauración, esa palabra de ánimo para esa persona, no ponernos de acuerdo con el diablo para acusarlo. Recuérdese que cada vez que yo estoy acusando a alguien, estoy haciendo el trabajo del diablo, no el trabajo del Señor. Y conozco muchos hermanos, desgraciadamente, que en lugar de hacer el trabajo de Dios, hacen el trabajo del diablo, de acusar a otros. La verdadera santidad no juzga. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto nos está hablando de dejar de estar viendo a los demás, dejar de estar juzgando a los demás. Suficiente tengo conmigo mismo y con ese engañoso corazón y perverso que todavía queda en mí, como para estarme fijando en el otro.
Suficiente trabajo hay con uno mismo como para estar pendiente de lo que hace el otro. La santificación es un asunto personal. Y en quien me debo fijar constantemente es en mí. La Biblia dice, examínese cada uno a sí mismo. La Biblia dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. No dice, consideré los caminos del otro y lo regresé a tus testimonios. No. Dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Eso es sacar la viga del propio ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. Y sabe una cosa, cuando nosotros nos concentramos en nosotros mismos para sacar esa viga y viene alguien que cometió pecado, vamos a estar capacitados para ayudarlo. Porque ya sacamos la viga de nuestro ojo y estamos listos para ayudar a sacar la paja en el ojo ajeno, no a hundir más la paja en el ojo ajeno. Entonces, la verdadera santidad no acusa, no juzga, no culpa. La verdadera santidad, cuarto, no condena. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La misma pregunta que hace en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? El diablo. Porque la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, no hay condenación para los que están en él. Romanos 8:1. Por lo tanto, la condena también es un trabajo del diablo. Cuando yo estoy condenando a otro, estoy haciendo el trabajo del diablo, no estoy haciendo el trabajo del Señor. Y notemos lo que dice este pasaje en Romanos 8:34. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando vemos a un hermano que está en pecado? Interceder por él. Interceder delante del Señor por él, ponernos en el lugar de él, en los zapatos de él, pedir perdón por su pecado, pedir perdón por las consecuencias de su pecado, pedir perdón por esa ceguera que él todavía tiene y clamar delante del Señor que él traiga misericordia, perdón, luz a la vida de ese hermano. ¿Eso es restaurarlo con espíritu de mansedumbre o es parte de restaurarlo con espíritu de mansedumbre? Pero la verdadera santidad no acusa, no juzga, no culpa, no condena. Y la verdadera santidad no anda buscando faltas en otros, sino en sí mismo. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, la verdadera santidad no anda buscando no anda buscando faltas en otros, sino en todo caso en sí mismos. La verdadera santidad no anda garroteando a otros con la palabra de Dios. No usa la palabra como machete para cortar cabezas. La verdadera santidad utiliza la palabra para edificar, exhortar y consolar a aquellos que necesitan edificación, exhortación y consolación, y entre ellos los otros pecadores. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, nos enseña que la palabra de Dios no es para machetear ni garrotear a nadie, porque dice, el que profetiza, y esto es el que habla la palabra, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y la verdadera santidad no necesita estar manifestando una falsa piedad, que es piedad solo para sí mismo, pero no para los demás. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, nos advierte de tres cosas. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, implacables, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos son los legalistas, juzgadores, condenadores, acusadores de los hermanos. Entonces, la verdadera santidad es una santidad, es una actitud
de escudriñar constantemente mi corazón para ver aquellas cosas que todavía no están alineadas a la obediencia a la palabra de Dios. Es estar atento a todas esas manifestaciones de ese ego engañoso y perverso que me lleva a buscar mis propios métodos para satisfacer los deseos de ese ego, en lugar de buscar los caminos del Señor. La verdadera santidad es la transformación de mi carácter al carácter de Cristo. La verdadera santidad es la conciencia de que tengo un enemigo interno que está todo el tiempo tratando de apartarme de los caminos del Señor y al cual lo debo crucificar, lo debo derribar mediante el poder del Espíritu Santo. La verdadera santidad es aquel que reconoce la necesidad del Espíritu Santo para poder vivir una vida que agrade al Señor, pero que no se va a jactar de esa vida porque está consciente que todavía no ha alcanzado el nivel de la perfección que debería alcanzar. Y la verdadera santidad no anda acusando, no anda juzgando, no anda culpando, no anda condenando a otros, no anda buscando faltas en otros y no anda garroteando a los demás con la palabra de Dios y no anda manifestando una falsa piedad. Un santo, verdaderamente santo, es una persona normal que se comporta normalmente, no tiene que comportarse como que anda en las nubes o entre ángeles, sino es una persona común y corriente, pero que ha sido transformada en su carácter y está manifestando el fruto del Espíritu. No necesita aparentar una falsa piedad. Lo que necesita es una constante transformación de su corazón por el Espíritu Santo. Muy bien, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición, que haya sido también una enseñanza que transforme nuestras vidas, para que hagamos esa voluntad de Dios que oramos a través de la oración del Padre Nuestro. Que hagamos su voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Y recordemos que es necesario, imprescindible, la búsqueda de la santidad, entendiendo la santidad no como no hacer una pequeña lista de pecados o una extensa lista de pecados, sino la verdadera santidad es el quebrantamiento de ese ego engañoso y perverso, más que todas las cosas. La verdadera santidad es la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, de tal manera que en algún momento podamos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa debería ser nuestra meta, y una meta que persigamos todos los días, en todo momento. Esa es la verdadera santificación. No es dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de parrandear, dejar de mujerear o de hombrear, dejar de mentir o de insultar. No. La verdadera santificación es la transformación de mi carácter, de tal manera que cada día me vaya pareciendo más a Cristo en pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones. Y que Dios nos ayude por su Espíritu Santo a cada uno de nosotros a ir creciendo cada día en esa meta, y a fijarnos menos en lo que los demás hacen y fijarnos mucho más en lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos, decidimos. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza, mis amados hermanos. No se vaya todavía. Vamos a orar por cada uno de nosotros y nuestras familias, pero antes algunos recordatorios. Si esta enseñanza ha sido de bendición a su vida, por favor, compártala con otros de sus contactos en las redes sociales para que también bendiga la vida de ellos. Le recordamos que también tenemos a su disposición y a la disposición de todo el cuerpo de Cristo dos sitios
que tienen abundancia de material para edificar, exhortar y animar nuestra fe y para irnos formando a cada uno y transformando para ser esa novia de Cristo santa y sin mancha. Esos son nuestro sitio en YouTube, que está a nombre de @GustavoBianchi, y nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net. Ahí va a encontrar cualquier cantidad de recursos para su edificación y para que crezcamos en el conocimiento de la palabra. El acceso es totalmente gratuito. Solo le vamos a pedir que si entra a nuestro canal de YouTube, marque la palabrita suscribirse, de tal manera que nos bendiga con eso frente a YouTube. Eso nos va a dar algunos beneficios adicionales para poderle servir mejor a usted y al cuerpo de Cristo. Y hago también un recordatorio: todas las noches de domingo a viernes tenemos este tipo de enseñanzas, así que lo invitamos para el día de mañana a las 8 de la noche para que podamos compartir juntos una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Y finalmente le quiero recordar, si usted va a salir de su casa, pues tome sus precauciones. Si no va a estar con su grupo familiar, tome precauciones. Use la mascarilla, lávese las manos frecuentemente y mantenga el distanciamiento social. Esto no solo previene COVID, sino también previene algunas otras enfermedades. Así que protegiéndose usted va a proteger a su grupo familiar y va a protegernos a todos. Muy bien, vamos a terminar entonces orando los unos por los otros y por los nuestros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Por el privilegio, Señor, que nos has dado de poder escudriñar juntos tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos haya guiado, Señor, para aquellos aspectos que necesitan ser transformados en nuestras vidas para que cada día vayamos creciendo más en la verdadera santificación, en la verdadera obediencia a tu palabra, en la verdadera transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo y en la manifestación del fruto de tu Espíritu a través de cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por ese privilegio hermoso y maravilloso de la oración y porque tenemos libre acceso, Señor, y confiado al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y hoy, Señor, venimos delante de ti clamando, Señor, por la vida de cada uno de nosotros y de los nuestros. Padre, te pedimos que tu mano poderosa esté sobre cada ministro del Evangelio, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Señor, que tu Espíritu Santo nos enfoque, Señor, en la sana doctrina. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre todas aquellas áreas de nuestra predicación, de nuestra enseñanza, Señor, que no están totalmente ajustadas a lo que tu palabra dice y a la consecución, Señor, de tu buena voluntad para cada uno de nosotros, esa voluntad agradable y perfecta que es nuestra santificación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda enseñanza errónea, apártanos de ella, Padre. Y Señor, abre nuestros ojos a la verdadera doctrina de los apóstoles, Señor. Esa enseñanza tuya, Señor, de cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Señor, también te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús por cada una de las personas que están enfermas de COVID, Señor, o de cualquier otra enfermedad. Extiende tu mano, Señor, hasta donde ellos se encuentren y que tu sanidad, Señor, por misericordia fluya a sus vidas y sean sanados, levantados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quita de ellos, Señor, todo temor que pueda agravar su enfermedad, Señor. Y trae, Padre, a sus vidas esa cobertura de tu perfecto amor que echa fuera el temor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús también levantamos delante de ti a cada uno de nosotros y los nuestros, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado. Extiende, Señor, tu manto de alegría sobre cada uno, pero más allá de ello, Señor, derrama de tu óleo de gozo en sus corazones, que sane, Señor,
toda emoción negativa, toda herida que esté causando esas emociones negativas, Señor, como tristeza, ansiedad, depresión, angustia, miedo, frustración, decepción o cualquier otra, Señor. Sana sus corazones, Padre, para que su lamento sea transformado en baile, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo, Señor, en danza, Padre. Señor, levantamos delante de ti también a cada uno de los nuestros que todavía, Señor, no se ha convertido a ti, o de aquellos de los nuestros que están vacilando en su fe, o que por el aumento de la maldad en el mundo se han enfriado en su primer amor, y también de aquellos, Señor, que se han apartado de ti para caminar en los caminos del Hijo pródigo. A todos ellos, Señor, atráelos a ti con lazos de amor, vuélvelos en sí, Señor, trae un genuino arrepentimiento a sus corazones para que se vuelvan a ti, vuelvan a tu casa, Señor, y sean formados y transformados en esa novia gloriosa que tú vienes a traer en el arrebatamiento. Señor, que este sea el tiempo de su conversión, que no llegue el tiempo del arrebatamiento sin que ellos se vuelvan a ti, Señor, para que juntamente con nosotros vayamos a encontrarte, Señor, en las nubes, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, también te pedimos que a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche, nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, que nuestras fuerzas físicas sean renovadas para enfrentar las tareas del día de mañana. Pero que también, Señor, mientras nuestros cuerpos estén descansando, nuestro espíritu y nuestra alma que permanecen, Señor, en alerta, Padre, sean ministrados por tu Espíritu Santo y por tus ángeles, Señor, para que esas semillas de eternidad se transformen en vida en cada uno de nosotros, Señor, y crezcamos cada día, Padre, hacia esa santificación que es tu buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ábrenos, Señor, los ojos para la revelación de tu palabra, Padre. Señor, que podamos ver en la obediencia, el gozo de la obediencia, la bendición de la obediencia, porque la obediencia, Señor, es la máxima bendición que tú nos has dejado, porque es la llave, Señor, que abre las puertas a todas tus demás bendiciones, Padre. Señor, que el día de mañana cada uno de nosotros se levante, Señor, llenos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, porque mañana, Señor, es el día que tú hiciste para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti. Y que el día de mañana, Señor, nuestras actividades estén llenas de fruto para la gloria tuya. Y que veamos, Señor, tu mano sobre nosotros, cumpliendo, Señor, tus promesas para con cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote las gracias, la gloria, la honra y la alabanza por la respuesta, Señor, a nuestras oraciones. Porque tu palabra dice, Señor, que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones de nuestro corazón. Y, Señor, hemos orado conforme a tu voluntad. Y por ello estamos seguros de la respuesta a nuestras oraciones, por las cuales te damos gracias, la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Una bendición el poder estar en contacto con cada uno de ustedes a través de este medio. Y que los esperamos mañana a las 8 de la noche para compartir otra transmisión, y mientras tanto que ustedes sean abundantemente bendecidos por el Señor, tengan una linda noche, un lindo día el día de mañana, y para todos un abrazo y bendiciones.